Hey, 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 bienvenidos una vez más a Perípatos. Les habla su anfitrión y creador Sebastián Cova desde Caracas, Venezuela. Este capítulo va a ser una breve continuación o incluso respuesta a mis argumentos del capítulo anterior, publicado el 18 de abril, donde hablaba de los pequeños cambios sutiles que han permitido, quizás hasta cierto punto, no necesariamente extendidos a la totalidad de la población, pero que han permitido cierta mejoría puntual de algunos valores económicos, lo que ha inspirado a algunos, quizás en chiste, quizás en serio, quizás creyéndolo o quizás deseándolo, o quizás confundiendo los deseos con la realidad, a decir que Venezuela se arregló o se está arreglando. En esta oportunidad quiero atajar el tema de los límites de esa supuesta o real incluso mejoría macroeconómica que ha permitido cierta holgura. Sin más preámbulos, paso a desarrollar los argumentos. Ok, para entender si de verdad está habiendo una mejoría o, sobre todo, más importante aún, hasta cuándo va a ser posible mantenerla o qué tan grande va a ser dicha mejoría, pasa necesariamente por analizar las raíces de la misma. Y aquí es donde nadie se ha puesto de acuerdo. Básicamente hay una teoría que tiene mucho de eslogan político, de crítica sobre todo, que argumenta, no sin razón, que la causa de la mejoría económica deriva no intencionadamente de las sanciones económicas a las que fue puesto una gran cantidad del liderazgo del gobierno, o sea, de la cúpula chavista, y luego eventualmente el país a través de las sanciones directamente para con PDVSA e incluso con el Estado venezolano. Porque al no poder malgastarse sus millones mal habidos afuera, no les ha quedado más remedio que gastarlos acá adentro. Algo de eso puede haber, efectivamente, pero esa teoría tiene el problema de evitar, por un lado, incluso desconoce que ese dinero en buena medida está conectado con el dinero de afuera, y si no lo puedes, si no está conectado a la economía global, ese dinero pierde valor. Entonces no va a mantener su valor intrínseco porque no es oro, o incluso el oro ni siquiera mantiene su valor intrínseco. Ahí ya los famosos ejemplos de cómo los indígenas le cambiaban oro a los españoles por espejos y piezas de vidrio demuestra que no hay ningún valor intrínseco tal a la mercancía que haga de dinero. Entonces, si ese dinero no está conectado con fuentes de generación constante o con el dinero de afuera, o incluso muchas de esas sanciones bloqueó el dinero que está afuera, por tanto no tenía cómo volver, pues ese análisis se queda corto. Pero algo de eso efectivamente tiene que haber. Mira, no me queda más remedio que lavarlo, que gastarlo acá adentro, pero eso no te podría sostener hasta cierto punto una mejoría. Es que no quiero usar la palabra mejoría porque da a entender que Venezuela se arregló y no es tal cosa, como ya dije en el capítulo anterior. Pero en todo caso, eso te compraría unos meses. Eso no mantendría el sutil crecimiento que se está dando y que ya está siendo incluso reconocido por los organismos multilaterales que llevan las estadísticas económicas. Una cosa que es a la que yo le atribuyo la verdadera raíz de la mejoría, sea esta mejoría la que sea, es que al gobierno no le quedó más remedio que liberalizar ciertos sectores de la economía a través de la eliminación de los malditos controles de precios, empezando por el de las divisas. Pero no solamente es ese, es el de los productos básicos, es el de... bueno, básicamente eso, divisas y los productos de primera necesidad, pero no, también los servicios, etcétera, ¿no? Entonces eso descongeló un montón de inversión que hasta ese momento no se había dado porque no había incentivo para que ocurriese. Es decir, las cableras, por ejemplo, o las empresas de telefónica no estaban reparando antenas que se cayeran, no estaban reparando cables que se dañaran,
porque tenían las tarifas congeladas. Las productoras de alimentos o incluso las importadoras no estaban produciendo alimentos porque les tenían los precios fijados a un precio por debajo, no ya del costo, sino, o sea, no por debajo de la ganancia, sino incluso por debajo del costo. Entonces no había incentivo alguno para producir, para reparar, para invertir. Al eliminar los controles de precio, empezando por el de las divisas, la economía básicamente fue liberalizada. Y al liberalizarse, al permitirse la sinceración de los precios, sí, es verdad que entonces una factura de televisión privada por cable o por satélite pasó de costar menos de $1 a costar 10, 15 o $20. Pero eso ha permitido reinvertir en telecomunicaciones, que estén poniendo cables de fibra óptica en todo el país, con lo cual mejora la conectividad. Todavía no se siente macro, pero efectivamente está ocurriendo y se está viendo. Y de hecho yo ya no uso internet de CanTV, y eso pues aumenta la productividad del país, le permite a las personas, además de tener su trabajo, tener otros trabajos desde la casa que posiblemente hacen al exterior, y eso aumenta los ingresos y eventualmente el poder adquisitivo, o mejor dicho aquí, el poder de gasto. Entonces la gente gasta más en la calle, de repente no puede invertir en comprarse una casa, que es lo que todos quisiéramos, pero de repente sale a beber con los amigos 1 o 2 veces al mes cuando antes no lo estaba haciendo nunca. Y entonces eso imprime cierto dinamismo en la economía. Ahora bien, los límites de eso es que el chavismo liberó la economía no porque hubiese sufrido un cambio de paradigma como el que sufrió el Partido Comunista Chino a partir de 1980, cuando Chiang Kai-shek, al haberse hecho ya con el poder, da aquel famoso eslogan que dice que no sé si hasta qué punto lo dijo en público, pero que se le atribuye a él, de que poco importa el color del gato con tal que case ratones. Es decir, mira, aquí no importa si este partido de verdad va a promover el comunismo como estaba pensado, aquí lo que importa es que mantenga a la población próspera, no importa el color del gato. Y entonces, bueno, China se convirtió de un país que no salía de una hambruna durante los años de Mao a ser ahorita la segunda economía del mundo, en vías de convertirse en la primera, que todavía tiene muchos problemas, es evidente, y que de repente hay algunas reversiones a esa liberalización que pueden poner en juego ese crecimiento, también está ahí. Pero lo que quiero referirme es el evento macro vital. Ahora, en Venezuela pasa algo que a veces recuerda el modelo chino, pero que en realidad no es lo mismo. Aquí no es que llegó una generación completa de chavismo, porque todavía no ha durado este régimen lo suficiente como para que ya haya una total y completa renovación generacional. Todavía está gobernando la generación que llegó al poder con Chávez. En su inmensa mayoría son los mismos. Hasta qué punto había pureza ideológica ahí, ganados a las causas de izquierda, es discutible, pero lo cierto es que ese sigue siendo el ethos esencial que determina el accionar del chavismo. Y si han tenido que aceptar liberar la economía, fue como dijo Lenin, bueno, en dar un paso hacia atrás después de haber dado 2 pasos hacia adelante para poder adaptarnos. Cuando Lenin no le quedó más remedio que, después de haber triunfado en la guerra civil por la conquista de Rusia, aceptar cierta convivencia con la economía privada, lo que se llamó la nueva política económica, la nueva economía política, la famosa NEP, que convirtió a Rusia de la noche a la mañana en un protocomunismo, en realmente una especie de economía social de mercado, una cosa así. Iba a decir una democracia social, pero no había democracia. La dictadura estaba total y completamente instaurada. Por eso fue que dudé en el término que le iba a dar. Ahora bien, muerto Lenin, durante el gobierno de Lenin, que ya esa etapa solo dura 2-3 años, toda la plana mayor no toda, pero una considerable parte de la plana mayor del Partido Comunista se sintió traicionado por lo que estaba haciendo Lenin, y llamaron a la NEP, en vez de ser la nueva economía política, la llamaron la nueva explotación del proletariado. Pero claro, Lenin era tan grande que nadie se atrevía, a contradecirlo. Solo había rumores, se murmuraba. Muerto Lenin, el ala comunista del partido, o sea, que son la inmensa mayoría, se termina haciendo con el control después de una pugna interna. De hecho, todas las facciones en pugna eran radicalmente comunistas, ¿no?
porque no es que Trotsky era liberal ni mucho menos, para nada. Pero la cosa es que una vez que se hacen con el control, se vuelve al comunismo duro y ahí es cuando comienzan las hambrunas horrorosas, donde la más terrible fue la que se le aplicó a Ucrania, porque también había una cosa ahí política de sometimiento a un pueblo que se distinguía como diferente y ya estamos viendo que no era de cajón, o sea, no era una pantalla, ahí sí hay una distinción cultural histórica entre ucranianos y rusos, y bueno, ahí pagaron los ucranianos en aquella oportunidad con una tragedia horrorosa que se llama el Holodomor o Holodomor, bueno, se escribe con H, así que lo digo Holo, que es la gran hambruna en la que murieron millones, y la gente se comía a los hijos, o sea, una cosa espantosa. Bien, volviendo a Venezuela, aquí no ha habido una renovación generacional y se han tenido que aceptar una liberalización de la economía es por priorizar el mantenimiento de ellos en el poder, pero a regañadientes. Y lo que lo prueba es que constantemente están sacando discursos contra la economía privada, contra los bandidos, los capitalistas, los burgueses, y de vez en cuando hacen fiscalizaciones y le caen a Farma todo y le obligan a Polar y les obligan a bajar los precios y cosas así, con lo cual enturbian el mercado y de repente vemos que puntualmente desaparece un producto 1, 2 o 3 semanas de los anaqueles, un producto en particular. No es ya definitivamente como los años 2014 y 2018, que fueron rudos en ese sentido y que todos perdimos peso sin excepción. Ahora bien, la cosa es que como esta gente sigue creyendo en las ideas que implementaron durante varios años, siguen resintiendo del concepto mismo de propiedad privada, de iniciativa individual, incluso cuando la implementan ellos mismos o sus allegados, porque esta cacareada reprivatización de la economía que ha implementado el gobierno de Nicolás Maduro desde 2017-18, en realidad no es una sincera reprivatización. Están otorgándole concesiones donde el Estado conserva 70% de las regalías que produzca esa empresa y le advierten a aquel que se la entregan que en cualquier momento la pueden recuperar para el Estado. O sea, o mejor dicho, en cualquier momento le van a anular la concesión. Y bueno, basta ver el discurso y todas las cosas que dicen para entender que esta gente sigue creyendo en las ideas que promovieron desde el primer día. Eso le agrega tal grado de incertidumbre al escenario económico político nacional que va a impedir las grandes inversiones que el país está necesitando urgentemente, tanto de organismos multilaterales como de la banca y los sectores inversionistas privados del exterior. Incluso algunos sectores venezolanos que están ahorita haciendo algunas inversiones están temerosos de que esas inversiones puedan ser revertidas. Por ejemplo, las empresas de cable que están poniendo fibra en todo el país, o las empresas telefónicas que han subido los precios. Ellos viven con una espada de Damocles encima de la cabeza de que el chavismo cualquier día vuelve a congelar los precios, vuelve a obligar a bajarlos, o incluso comienza otra vez con la confiscación y nacionalización de bienes materiales, de infraestructura y todo eso, por cualquier motivo ridículo que ni siquiera se molestan en explicar. Entonces eso, que es lo que está permitiendo algún grado de recuperación económica, tiene un límite muy... O sea, imagínense un cuarto donde el techo está puesto muy bajo y nos obliga a todos a caminar doblados. O sea, no hay forma de que este crecimiento sea sostenido o llegue a los niveles en los que se pueda de verdad comenzar a hablar de que Venezuela está viviendo una sincera y completa recuperación cuando tienes tal grado de incertidumbre. El capital es cobarde. El capital, ¿quién va a meter su dinero? O sea, es cobarde por naturaleza. Además, la palabra cobarde tiene una carga valorativa muy negativa, pero es temeroso. O sea, ¿quién va a meter su dinero donde hay una alta probabilidad de perderlo? Nadie. Solamente gente muy arriesgada que tiene amplias cantidades de dinero dispuesto a perderlo. Esa gente es poca y su dinero está más seguro si lo invierten de repente en Colombia o incluso en la misma Brasil, pese a la inestabilidad política que están comenzando a tener ahorita, que todavía está lejísimos de parecerse a la nuestra. Entonces esos capitalistas, esos pocos capitalistas con la capacidad o voluntad para arriesgarse, tienen muchos otros mercados donde poder hacerlo y que les dé algo de seguridad que no podemos otorgarle nosotros. Entonces eso está sincera y decididamente limitando la situación, porque lo que estamos viviendo en Venezuela es como, ahorita estaba discutiendo en un grupo de WhatsApp con varios
colegas del mundo del cine, donde pasa esto que yo decía en el capítulo anterior, donde hay como un esgrinchamiento cuando uno reconoce alguna forma de mejoría material. Entonces se ponen a discutir sobre las causas, que no es lo que me interesa. Además, si tú discutes sobre las causas, estás reconociendo que entonces la recuperación sí existe. Y estás queriendo ponerle una valoración negativa hablando mal de las causas, que no es lo que yo estoy diciendo. Y lo que estoy diciendo es que efectivamente está habiendo, sea burbuja, sea limitada, sea lo que sea, está, ¿no? Pero entonces, bueno, yo les decía a ellos que lo que está viviendo en Venezuela es como si estuviésemos presos en una cárcel donde los guardias o el guardia superior de todos es un loco completamente desquiciado que por quítame estas pajas le dan unos arrebatos y la coge contra todo el mundo, y entonces hoy nos permitió algo pero mañana no, y nos castiga a todos por eso. Ese grado de incertidumbre no le gusta al capital y eso va a impedir que aquí el crecimiento pueda ser sostenido. Habrá que ver entonces si además cuando comiencen algunos sectores a crecer y entonces a hacer demandas y a sentirse empoderados, entonces el chavismo dice, sobre todo la ala más radical de izquierda, dice aquí está, esta es la prueba de que no se les puede dejar solos, porque entonces mira cómo se creen la gran vaina y entonces comienzan otra vez con la nacionalización, la regulación o lo que sea. Más aún si algunas sanciones son levantadas y entonces el dinero puede comenzar a fluir hacia afuera otra vez, o si se mantiene el precio del petróleo en alza, con lo cual entonces el Estado siente que ya no tiene que depender de la economía privada y puede otra vez comenzar a depender del petróleo, pese a lo dañada que está la industria petrolera nacional. Entonces, bueno, sí, ese es el gran límite. Mientras el chavismo siga gobernando, por lo menos la generación fundacional, yo tengo lamentablemente ya cada vez más esta convicción de que del chavismo no saldremos como pensábamos que íbamos a salir, que era bueno, una salida radical. Esta gente usurpó el poder, ya no tienen ninguna legitimidad de origen ni de desempeño tampoco, entonces habría que sacarlos radicalmente. Eso yo creo que ya no va a pasar. Ya creo que lo que vamos a vivir con estos es como lo que se vivió con el periodo andino venezolano, que duró más o menos, redondeando las cifras, unos 40-45 años, donde la segunda parte, es decir, la generación de esa que comienza en los años 30, ya es otra generación que no son los que llegaron al poder con Cipriano Castro, sino es, bueno, Eleazar López Contreras se llegó al poder pero con 17 años, entonces él es una transición, pero ya Medina Angarita y esa gente son definitivamente otra generación, y son ellos los que se abren, son ellos los que buscan institucionalizar el país para salirle al paso a la situación que sus predecesores habían creado. Entonces, hasta que no lleguemos a ese punto, yo no creo que podamos, o sea, a menos que el chavismo mismo se quiebre y un bando más liberalizador busque sacar a otro, pero no creo ni veo evidencias de eso. No lo descarto, por supuesto, pero no veo ninguna evidencia o prueba de que me dé a pensar eso. Y el ala radical, o sea, el ala de las ideas, que está más convencido de las ideas de ultraizquierda, de enemistado con la propiedad y la iniciativa privada, sigue todavía en control de los puntos claves del poder. Entonces, bueno, no creo que la mejoría pueda ser sostenible en el tiempo o nos mantenga todo el tiempo en una precariedad donde, bueno, por cualquier cosa nos cogen a palos a todos. Bien, eso ha sido todo por hoy. Estos son unos capítulos reflexivos, bueno, porque si ustedes están en Venezuela, incluso si no están, pero de alguna forma están pendientes de lo que pasa aquí, ya sea porque estén en un grupo de WhatsApp mixto donde haya gente tanto de afuera como de adentro, o porque estén en las redes sociales, sigan o tengan a suficiente cantidad de personas en Venezuela como para que compartan esto, o incluso si están afuera pero están pendientes mucho de lo que se habla en Venezuela, pues es innegable el tema, el debate hasta cierto punto bizantino, confuso, sobre si Venezuela se arregló o no. Que aquí no me importa, es decir, como decía en el capítulo anterior, hasta qué punto, o sea, qué implica, cuáles son las consideraciones para determinar que algo está arreglado, porque hay, o sea, yo cuando estuve en Colombia tuve una calidad de vida mejor que la que está aquí, pero Colombia tiene unos problemas inherentes terribles que Venezuela no tiene, por más terrible que estemos acá. O sea, y de verdad ya hay una desigualdad de clase, unas estructuras jerárquicas y unos problemas de violencia que no están mayor cosa escondidas, muy graves.
que aquí superamos hace casi más de un siglo, o que incluso nunca llegamos a esos niveles, por más que puntualmente se puedan ver expresiones que la recuerden. Entonces, ¿qué país puede decir que está arreglado? Entonces, a mí el problema con esa frase, o el debate sobre esa frase, es que ¿qué coño constituye arreglar? ¿Qué es que el país esté arreglado, ¿no? Entonces, bueno, pero lo cierto es que, bueno, es un tema interesante que provoca debatirlo y analizarlo, y aquí estos dos capítulos han significado mi consideración del mismo y mi aporte. Creo que ya con este capítulo de hoy he agotado el tema, y si no surgen nuevas ideas o motivaciones para continuarlos, pues ha llegado hasta aquí. Espero sus respuestas, comentarios a través de mis redes sociales, Eco23 en Facebook y Twitter. Y ya saben que pueden ayudar a este proyecto a continuar en el tiempo siendo patrocinantes o mecenas a través de mi Patreon, que se escribe patreon.com/peripatos. Pueden llegar a él por el link que está aquí en la caja de información de este capítulo. Y también pueden ayudarme haciéndoselo llegar a quienes creen que les puede gustar o interesar. Eso ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.